A ver, pensemos en esto por un momento. Una idea tan, pero tan poderosa que sobrevive a la caída de imperios, que le da forma a civilizaciones enteras y que, hoy en día, conecta a más de 1.000 millones de personas. Bueno, esa es la historia de la fe católica. Es un viaje de 2000 años, imagínense, que nos lleva desde catacumbas secretas hasta el mismísimo centro del poder mundial. Una historia llena de fe, sí, pero también de conflicto y una capacidad de transformación de verdad increíble. Para entender cómo pasó todo esto, hay una pregunta central que tenemos que hacernos. ¿Cómo es que una fe que nació perseguida en los márgenes del Imperio Romano llegó a ser una de las fuerzas más influyentes de la historia? Bueno, la respuesta está en varios momentos clave que vamos a explorar ahora mismo. Y nuestra historia no arranca en un gran palacio, para nada. Empieza en los caminos polvorientos de Judea, allá por el siglo I. Justo ahí es donde se plantaron las semillas de una fe que, literalmente, cambiaría el mundo. En el corazón de todo, claro, está una figura: Jesucristo. En un mundo lleno de emperadores y dioses de piedra, su mensaje fue revolucionario. Hablaba de amor, de perdón, de salvación para todos, sin importar quién fueras. Sus seguidores, convencidos de que era el Hijo de Dios, no dejaron que su muerte fuera el final, sino todo lo contrario. Fue el comienzo de un movimiento que se haría global. Pero, como se pueden imaginar, este nuevo movimiento se topó con un muro gigantesco: el poder de Roma. Los primeros siglos no fueron para nada un paseo por el parque, sino una lucha constante por sobrevivir a la persecución. Miren esta línea de tiempo, porque es una de las transformaciones más asombrosas de la historia. En menos de 400 años, el cristianismo pasa de ser un culto perseguido a que de repente el emperador Constantino les diera libertad con el Edicto de Milán. Y poco después, ¡pum!, en el año 380 se convierte en la religión oficial del imperio. O sea, el que antes te perseguía, ahora te protege. Un giro de guión total que definió el futuro de Europa. Tiempo después, el Imperio Romano se vino abajo y Europa se sumió en un caos tremendo. Pero en medio de todas esas ruinas, hubo una institución que no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el nuevo pilar de la civilización. Sí, la Iglesia Católica. Es que durante 1000 años, la Iglesia no era solo una religión, era el centro de todo. Organizaba la vida, desde el bautismo hasta el funeral. En los monasterios, los monjes se dedicaron a preservar todo el conocimiento del mundo antiguo. De hecho, crearon las primeras universidades. El Papa se volvió una de las figuras más poderosas del continente, uniendo a reyes y reinos bajo una misma fe, y consolidando la doctrina y los sacramentos que se practican hasta hoy. Pero, como siempre pasa, ningún poder es absoluto. Y en el siglo XVI, la Iglesia se enfrentó a su mayor crisis interna hasta ese momento. Un movimiento que la iba a dividir para siempre. Esto fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la cristiandad. Por un lado, la Reforma Protestante, con figuras como Martín Lutero, que básicamente desafió la autoridad del Papa y partió a Europa en dos. Y por otro lado, la respuesta de la Iglesia, la Contrarreforma, que no fue solo una defensa, fue una reafirmación de su fe, una limpieza interna de sus excesos y además el motor de una expansión misionera que llevó el catolicismo a todos los rincones del planeta. Ahora, demos un salto grande hacia la era moderna, un mundo de revoluciones, de ciencia, de ideas completamente nuevas. La Iglesia, una institución con miles de años de historia, se enfrentaba a un desafío gigante: o te adaptas o te quedas irrelevante. Y un momento clave de esta adaptación fue sin duda el Concilio Vaticano II. Fue literalmente un agiornamento, una puesta al día. Es como si la Iglesia hubiera dicho: a ver, vamos a abrir las ventanas para que entre aire fresco. Decidieron dialogar más con otras religiones y darles a los fieles un papel mucho más activo. Un ejemplo perfecto de esa capacidad de evolucionar que tiene. Y bueno, después de 2 milenios de persecución, poder, división y renovación, ¿el resultado cuál es? Este número: más de 1.300 millones de personas. Una comunidad global que demuestra la increíble resiliencia y el alcance que tiene esta fe. Pero su impacto va mucho más allá de los números. A través de su doctrina social, la Iglesia sigue siendo una voz muy potente en el mundo, que aboga por la paz, por la justicia para los más necesitados, por la solidaridad y, sobre todo, por el respeto a la dignidad humana. Son valores que resuenan mucho más allá de las paredes de sus templos. Y así terminamos nuestro recorrido. Desde sus orígenes humildes y perseguidos hasta su posición global de hoy, la historia de la fe católica es una de resiliencia y transformación constante. Lo que nos deja con una pregunta final, para reflexionar:
En un mundo que cambia a una velocidad que no habíamos visto nunca, ¿cuál será el próximo capítulo en esta larguísima historia de 2 milenios?